Voy a correr esto. Bueno, aquí está. Digamos, algunos títulos sí los puede cambiar a español, otros no. Entonces, sí, esa es una de las principales, lo que tenía yo todo lo iba haciendo en español, entonces, como Pero que sea desde el principio en español, ¿verdad? lo cambiaste a pie, digamos, buscaste cada uno de los de esos títulos en los RMDs y en lugar de donde decía biography pusiste biografía, algo así. Sí, en este porque no hubo problema, en el de, bueno, ese también porque lo agregué ahí, que me gustó jugar con los. Bueno, aquí empezando, también puse lo del Currículum. currículum que venía aquí, pero este es dentro, uno lo enlaza dentro de las carpetas que venía ahí, Ujú. no, porque hay otros que uno los puede enlazar también, un PDF en línea. Ya. Ujú. Bueno, aquí sí jugué con que ahí encontré una lista de cuáles son los que se pueden, y de acuerdo al nombre del icono hay que cambiar, de acuerdo al icono hay que cambiar el nombre como de la galería. No, no son los iconos esos que hemos usado otras veces, que ya se me olvidó el nombre. Sí, los de font. Eso, Font Awesome. Ajá. Sí, pero algunos vienen es que hay que cambiarle si es la biblioteca es FAS o FAB, de acuerdo en la que está. Ah, sí, sí, como en los otros. Ajá, Ujú. sí, ok, perfecto. Entonces, pues más o menos lo mismo. Ajá. Bueno, en Post, como usted dijo uno, ahí hice uno de la película porque no sabía qué hacer. Está Como bien, venía ok. del cine, la hice. Entonces aquí lo que sí vi, profe, es que no pude cambiar esto que venía aquí abajo, que es como otro resumen, no lo encontré. Ajá, sí, hay que rebuscar probablemente. Ok, está muy bien. Y bueno, aquí Y los proyectos, igual el proyecto final enlacé el del curso pasado. Y aquí, bueno, subí un PDF bueno, enlacé un PDF que está en GitHub del trabajo final, ahí un adelanto. genial, se ve muy bien. Me gusta Y mucho. el de contactos, sí pude cambiar esto, hasta pude generar un link del WhatsApp, claramente, ahora aquí me envía mi número. ¿Eso cómo funciona? Que es que yo casi no uso WhatsApp. O sea, uno le da clic ahí y te... ¿Y qué Digamos, pasa? desde el celular le abriría WhatsApp web. la, a mi conversación, pero como aquí soy desde la compu, le abre decir WhatsApp web Ah, el WhatsApp web. Ok, o una aplicación que se descarga en el teléfono, de hecho, porque aquí me manda a descargarla. ya. Pero ahí en internet hay una página que le genera unos links, porque no es solo poner el número, Y cambiaste la ni el coordenada ahí. mapilla. Ajá. Ajá, sí, Eso aquí de era Santana. aquellos números. Ajá. Las Lo que coordenadas. no, lo que no pude ver, digamos, profe, es porque yo sí tenía la duda, digamos, yo aquí si pongo mi nombre y pongo un correo y, vamos, me quiero mandar un correo, me da un error. Probablemente hay Yo pe- que... Hay que poner, lo que hay que poner, me imagino, es el correo al que le envíe en un lugar. Pensé que era con solo ponerlo aquí, porque si lo doy aquí, lo que me abre es el correo ¿verdad? Me abre el correo, en El este caso el Outlook. Outlook. Ujú. Yo Pero creo que yo sí. pensé que aquí mismo lo enviaba. No, porque necesita un cliente de correo, entonces sí, seguramente te abre el que tenés configurado por defecto en la computadora, te abre el Outlook. Sí, pero digamos, aquí, si lo doy en el acceso en el link, digamos. Sí, Pero porque si dice lo, mail to, ves, ese es un tipo de URL, que en lugar de ujú, ujú. HTTPS o cualquier cosa dice mail to. Ajá. Pero si lo hago en este panel como de contacto, es donde me da el error. Digamos, le doy aquí enviar y no me lo envía a mi correo, digamos. Sí, hay que Ay, investigar cómo es que funciona ese me error. salí pero bueno, ahí estaba ya. Y, ok, ¿cómo te fue con con el trabajo? Bueno, dijiste que no tuviste mayores problemas. Sí, no, en realidad, no sé por qué. Ay, mira, era Manuel. Yo me acuerdo el link. Ah, bueno. Phone, no, Netlify. Pero sí, no tuve ningún problema. De hecho, más bien, eh, y no sé, no me pasó ninguno de lo que le pasó a los compañeros, entonces no pude.
de ayudarles porque no sabía qué hacer ahí. Perfecto. Ok, gracias Marcelo. ¿Alguien más que quiera contarnos cómo le fue? Yo quiero mostrar mi... Porfa, gracias. Ok, el mío, me dicen si lo están viendo. Sí. Ok, el mío es de turismo, sitios por visitar acá en el Caribe. Entonces aquí pago un link al Caribe, que es el Caribe, digamos que es Limón, no sé qué. Aquí, bueno, al correo, aquí, bueno, a Google Scholar, entonces algunas publicaciones. Aquí a bueno, al GitHub y aquí al LinkedIn. Después, bueno, aquí hablo sobre, ¿verdad? Que es el blog, que es de turismo, y no sé qué, aquí hablo sobre la autora, entonces hablo sobre mí, la educación, los intereses. Aquí no le pude cambiar esto, pero bueno, ahí también puse algunas cosas que me gustan, experiencia, aquí también puse como esto, entonces puse aquí como un evento en el que había participado. Después, como es de turismo, entonces hice un post para varias cataratas, entonces aquí uno entra y puede ver, y aquí viene como información general de cada una. Así para 4, solo puse 4. ¿Qué más? Igual, en todas ponía como información general, cómo llegar y no sé qué. Después aquí puse, bueno, en proyectos puse, bueno, como el link a publicaciones en las que he participado. ¿Qué más? Bueno, eso está ahí cargando. Bueno, aquí también puse otro lugar y aquí lo lleva directo a la página de ese sitio. ¿Qué más? Bueno, y vamos a ver, ¿qué más? El contacto, creo que era lo que seguía. Ajá. Y el contacto, que entonces aquí, bueno, sí actualicé algunas cosas y la ubicación mía en Guapiles. Perfecto. Ok, ¿cómo sentiste el proceso? Bueno, eso del proxy, ¿verdad? Sí, no sé si es que también yo lo tengo configurado como que para cierto rato seguro se desactiva, o no sé, porque como le digo, me funcionaba bien 1 hora, 2 horas y ya el rato, pues ya el servidor no cargaba y decía que no cargaba y que revisara así la configuración del antivirus o el no sé qué del proxy, entonces yo me fijaba y si estaba desactivado, pero bueno, sí, como que le daba esos ramalazos, pero rarísimo porque como le digo, al inicio me funcionaba súper bien y ya tal vez súper avanzada y ya después no me abría, entonces sí, pues sí tuve que volverlo a hacer, pero sí, o sea, el proceso me gustó mucho, la verdad sí es súper rápido como se carga aquí. O sea, una vez que yo no tiene montado esto y cualquier cambiecito que uno haga en GitHub se actualiza aquí, pero así de inmediato, o sea, eso me parece súper chido. Y no, en realidad sí me parece súper, súper útil y súper, más o menos, amigable, digamos. Ok, genial. Qué bueno. Y Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, profe. Mi comentario es que siento envidia. Déjeme y le comparto el mío. Ay, no sé cómo compartir. Es que vieras que solo veo como a Gabriel. Bueno, ya. Me avisan cuando están viendo. Sí, yo sí. Bueno, el mío es parecido al de Maureen. Y eso que no sabía que Maureen lo hizo de turismo. Yo sí me inventé todo, no es como algo que existe realmente en la realidad. Sí le puse algunas cosas mías. Sí logré cambiarle esto a español. No puse ningún resumen porque realmente no encontré cómo ligarlos. Dejé sí le cambié, digamos, a español, pero no pude ligarlo ¿verdad? Otro documento que quería subir. Esto tuve mucho problema porque si lo cambiaba a español, simplemente dejaba de funcionar. Entonces decidí dejarlo así. Esto se los dejé Sí, así a como mí también me por pasó eso. defecto. Si cambiaba el interés y el education se perdía. a mí Sí. también. Aquí sí logré hacer mi link al hip hop. Ay, ¿qué se me dice? Aquí le metí, igual, no pude cambiar esto porque me pasaba lo mismo, entonces encontré cómo ponerle ahí como en español
la descripción, ¿verdad? Igual, hice aquí como un escrito, ¿verdad? De lo que era en este caso, ¿verdad? La catarata de las cortinas. No pude ponerle una imagen, yo quería insertarle una foto mía, no logré, no supe cómo, simplemente no pude. Estos cositos tampoco encontré dónde cambiarlos, encontré dónde ponerle etiquetas, encontré dónde cambiar esto. No me pregunten ahorita porque la verdad no recuerdo dónde estaba. Aquí me salían un montón de cosas, entonces tuve que borrar las carpetas anteriores para que me saliera solo lo que yo tenía, porque sí me salía un montón de cosas ahí que traía, digamos, como la plantilla. Bueno, básicamente hice lo mismo como con los 3 posts que publiqué. También, bueno, yo solía hacer un proyecto y la idea era como promocionar una agencia de viajes. Lo que sí pude ingresar un video, que busqué un video del Instituto Costarricense de Turismo, pero no lo vamos a ver, solo quería enseñarles que sí pude hacer el link. Esto es inventado y este correo también, porque simplemente no existen, dejé los que venían por default. Bueno, aquí esto no supe cómo quitarlo. Yo lo borré, lo eliminé, le puse el desactivar, pero no supe cómo quitarlo, entonces quedó ahí. Esta parte también la puedo poner en español, no supe cómo poner esto en español porque después cuando quise modificarlo no lo encontré. Pude modificar esto, pero esto no sé por qué me sigue saliendo, que supuestamente es de California, no supe cómo quitarlo y dejé porque buena teoría del blog habla de que si gusta ir a la agencia de viajes tiene que hacer una cita, entonces decidí no cambiarlo y le puse en mapita, básicamente sería eso. Lo que me pasó también fue que el mismo problema que tuve la semana pasada, que se me desconectaba el servidor, entonces sí tenía que estarlo como cada cierto tiempo conectándolo y desconectándolo. Fuera de eso, realmente la carga en Hip Hop fue muy rápida, la parte en Netflix, ¿cómo es? Netflix, realmente fue bastante bien. Ajá, fue bastante bien, no tuve problemas en eso, solo que a cada rato sí tenía que estar reiniciando el servidor. No me daba ningún error, simplemente que como que no se veía reflejado los cambios que hacía, porque yo no lo veía en el viewer, sino que lo que hice fue abrir una paginita en el localhost e ir viendo ahí los cambios que se hacían. Pero simplemente tal vez sí tuve problemas con esta parte porque resulta que yo, bueno, le cambié el título a esto, por ejemplo, y me seguían saliendo los que traía por defecto. Entonces, bueno, ya ahí rebusqué por todo lado hasta que los pude quitar. Pero sí, esa parte sí me costó un poquillo. Fuera de eso, no tuve ningún tipo de problema más severo. ¿Cómo hicieron esa parte, la de agregar nuevos posts? Yo sinceramente hice una trampa. Yo lo que hice fue como copiar la plantilla en una carpeta. Y la modificaste. Y yo la modifiqué exactamente. Y lo que hice fue como borrar las que traía por defecto, porque encontré que, digamos, por ejemplo, aquí en Public es como un espejo, bueno, sí lo vi yo, como un espejo de lo que está dentro de Home. Aquí dentro de Home, era como un espejo. Entonces yo sí borré varias carpetas y varias cositas de estas, las desactivé. Y así fue como me resultó. En un momento, no sé, seguro fue que el servidor estaba como pegado y en algún momento ya decidí reiniciar, cerrar R y todo, y fue cuando ya logré ver las últimas actualizaciones que había hecho. Pero básicamente fue eso lo que yo hice. No sé si los otros compañeros empezaron de cero. Yo lo hice diferente. Yo en la carpeta que dice, bueno, ahorita no me acuerdo, pero hay una que dice como que se llama así como post y ahí viene como algo de conferencia, de no sé qué, no sé cuánto, entonces yo por eso hice 3 posts, porque al final no podía desactivar ninguna carpeta, entonces me metía en cada uno y cada uno tenía un archivito index y ahí lo modificaba y subía foto, igual como hicimos con lo del avatar, ¿verdad? Que sustituíamos la foto que traía, la sustituía por esa de las cataratas, pero sí, vienen como carpetitas aparte para cada uno de esos posts. Sí, yo también usé esas carpetas, pero digamos, le cambié como al nombre mío y eliminé las que estaban porque esas me estaban generando ahí basura. Sí. ¿Todos lo hicieron así?
No, yo me encontré un botón en RStudio Un y botón. Eso no lo he visto. A ver. permite, le comparto. Sí, por favor. Bueno, ahorita no tengo el proyecto cargado, pero bueno, no pasa nada. Porque yo estaba usando un comando, pero ese comando no me estaba sirviendo. Create post. Sí, no, el new post. New post, man. Me encontré aquí en este add-ins Ok, sí. varias opciones y aquí estaba. Entonces, cuando yo le daba aquí, no sé si ahora me va a servir porque no está ejecutado, me abrió una ventana. Yo le ponía el nombre, después me tiraba el script y entonces ya yo lo llenaba con los datos que yo quería y iba a la carpeta y metía la foto con el mismo nombre de feature, creo que tenían las otras y eliminar las carpetas originalmente y ya así lo logré resolver. Pero era este comando, el Ajá. down new post, no me servía y ya después de que me encontré ese botón vi que era que le agregan este add-in. Igual eso me lo encontré ahí leyendo en el blog del profesor. Ok, sí, perfecto. De hecho, en ese menú que tenés ahí, puedes abrirlo de nuevo, el de add-ins. Ajá. Ahí hay varias de las funciones que nosotros hicimos mediante comandos. Por ejemplo, el serve site, que es para poner a funcionar el servidor. Y los otros no me suenan tan familiares. El new site debe haber cuando lo creamos, tampoco lo veo. Bueno, la cosa es que varios de los comandos se pueden ejecutar desde ahí. Habría que ver si cuando llamaste a la función, el new post, tal vez era que le faltaba algún parámetro que ahí es más cómodo de poner, entonces no te dejaba, pero sí, era Sí, el... es que, Ujú. digamos, en la documentación venía este código hasta aquí y los paréntesis. Y decía como que había que ponerle el nombre, el tipo de archivo, que era .md, pero cuando yo le ponía un nombre ahí genérico, digamos, le ponía prueba, .md, etcétera, etcétera, y me decía que prueba no se encontraba. Y revisando, de hecho el profe dice que él no logró utilizar el comando de Hugo para crear los posts, sino que él lo hizo desde Python. Pero yo encontré ese botón antes de intentarlo de Python, Sí. porque le estuve dando muchas vueltas a eso, porque no logré, así como hicieron los compañeros, de modificar el archivo. Sí se me ocurrió, pero creí que debería haber otra forma, digamos, más sencilla, o por lo menos que debería existir un proceso, ¿verdad? Pero bueno, ahí me lo encontré. Ok, de esa manera salió. Perfecto. Ok, muchas gracias, Pero, Mauricio. Ajá. profe, yo quería agregar que también se pueden hacer como presentaciones como de PowerPoint, pero ahí, en los slides. Pero creo que eso es como con otra herramienta, hay No, no, varias. no, igual acá. A ver si Lo querés está, No es, o no es dejo de pregunta, compartir. es afirmación. Para ver, Lucía, ¿no nos puede mostrar? Sería Sí, interesante. sí, sí. Y que, bueno, la que yo hice fue muy sencillo, pero no les voy a enseñar el todo, digamos, pero ves que aquí decía slides. De hecho, hay una carpeta que se llama así. Entonces, algo interesante es que vienen así como aquí para entrar a cada una. Este, y vienen diferentes fondos, vienen diferentes tipos de letra y colores. Este, y se le pueden poner links también. Y eso está en la carpeta de slides. Ok, y Vamos a es ver como si me imagino que es como un documento Markdown en donde le vas poniendo ahí el contenido de los slides. no, yo creo que es ¿ves aquí? Es un MD. Sí, un Markdown. Ah, Ujú. perdón. ¿Ves? Y digamos, se separan así como, esto es el título y, y la imagen, digamos. Bueno, estos que tienen una imagen como completa. Ah, Eh, ¿Qué era el otro que vi? Que se le puede cambiar.
Ah, bueno, lo de los colores y eso es aquí. Hay varios temas, hay como 8 temas y también el estilo de resaltado. Ajá, correcto. Sí, esa es una de las tantas salidas que tiene el Markdown. No estoy seguro si esto es un paquete que se llama Xaringan, así como con XARI y todo lo demás. Ahora se los muestro. Pero es una de las tantas salidas. Esa la veo un poco más elaborada que las otras que yo había visto. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? El último, tal vez. Si alguien más quiere mostrar o comentar lo que hizo. Hay una cosa que yo me encontré que tal vez les puedo enseñar que nadie ha mostrado. Ajá, adelante. Aquí en los proyectos, bueno, yo solo puse enlaces externos, pero me encontré cómo configurar el filtro. Automáticamente él viene con la opción de todos, entonces muestra todos los filtros. Pero cuando uno subía cada documento, le ponía un tag específico que tiene relación con el tag, digamos, que tiene esto por detrás. Entonces, si yo selecciono arquitectura, me mostraría solo los proyectos de arquitectura. Si muestro ciudad y territorio, me muestra los proyectos de ciudad y territorio, y así con todos los demás. Lo que uno hace es que, bueno, este sí lo hice como los compañeros, copiando los proyectos que ya venían ahí. Lo que hice fue duplicar el que venía por defecto y meterle la información y las fotos nuevas. Pero entonces yo dentro del proyecto le configuraba si iba a tener un tag de arquitectura, de patrimonio, de construcción y sostenibilidad. Y luego también en el archivo de project, digamos, que era como el archivo base del widget, le configuraba los tags. Entonces, él permite ir cambiándolos o mostrarlos todos. Digamos, por defecto, uno le pone un asterisco a este para que por defecto sea este el primero que muestra. O sea, que estén todos, pero se podrían ir filtrando. Claro. Para ver el principio, Mauricio. El principio del blog. Sí, para ver de qué se trata. Ah, es el tuyo. Ok. Es un blog personal. Sí, Aquí lo que hice perfecto. fue un post y aquí algunos proyectos de investigación de la escuela y nada más en la parte de contactos. Está bien. Se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, sé que Gabriel tuvo algunos problemas. Marco, acabo de ver lo que me pusiste ahí. Em, ¿Quién más? Los demás sí lo pudieron terminar. Sí, profe, bueno, yo tuve un poquillo ahí de problema con el firewall, pero luego ya me corría bien. Detenía el servidor y luego ya lo iniciaba, entonces me corrió bien. Fue Sí, profe, como a mí ya ¿En qué me... punto? Adelante, Cabo. No, es que le iba a preguntar a Victoria que en qué punto le dio problema. cuando al inicio, entonces yo lo vi, ¿qué le pasa? Y en la clase sí sirvió, ley de Murphy, pero no, luego ya me corrió bien, como que me lo bloqueaba y ahí, no, o sea, el antivirus es sencillo de tenerlo, pero luego ya ahí, como decía el del firewall, entonces ahí ya le modificaba y le permitía y luego ya me lo corrió bien. Okay. Bueno, yo no lo hice mío, yo lo hice de Cristiana Figueres, entonces sí hubo una parte de los datos arriba que no lo pude cambiar, bueno, venía courses, entonces yo quería poner los reconocimientos de ella. Entonces, profe, yo no lo pude modificar, pero ahí sí le puse los reconocimientos, entonces fue como una parte más que agregué, pero eso fue como la única bronquilla. Gracias. Muy bien. Sí, profe, a mí ya me estuvo actualizando. Entonces, lo que me falta es como terminar un poquillo para mandárselo. Y dice Andreina que, que no le está sirviendo el micrófono, pero que ella no tampoco pudo. Ah, sí, ella te quedó parecido a mí al inicio, me parece. ¿Y cuál era el problema? Si querés, escribes por el chat, Andreina. Ok, bueno, ahora lo revisamos cuando lo... ok, ahora hablo con los que les faltó y vemos cómo hacemos. Voy a compartir de nuevo la pantalla.
Bueno, por supuesto que el objetivo del curso no, no es aprender a hacer blogs ni nada por el estilo, pero sí me pareció como una buena forma de familiarizarse con el ambiente de RStudio, con el Markdown y con algunas de las cosas con las que vamos a trabajar. Solo para que lo tengan en cuenta también, esta plantilla que estamos utilizando, que se llama Academic, se puede incluso instalar sin tener que pasar por R. Entonces, en algunos casos puede ser puede ser que eso sea lo apropiado. ¿Por cuándo es útil hacerlo con R? Precisamente cuando uno quiere poner documentos en Markdown. Este es como el sitio web de esta plantilla que se llama Academic, y aquí hay una serie de instrucciones para hacerlo como un sitio web sin tener que usar R, simplemente manipulando algunos de los archivos. Decía que hacerlo con R es útil cuando uno lo que quiere publicar son cosas que tienen que ver con gráficos o con datos o con tablas, en general, pues un contenido un poco más académico. En el video, uno de los que de los que les pasé, en donde él habla del autor de cómo hizo esto, él menciona que lo que anda haciendo todo el tiempo es ver cómo mete el R Markdown cuando ve algún producto bueno, así que valga la pena. Entonces dice que él vio el Hugo, que es un generador de sitios web estáticos, y digo, ay, esto valdría la pena ponerle Markdown, el R Markdown. Y entonces, El que se así. llama como Yohu, el, Sí, el, ajá, el muchacho el de China. programador. Ajá, Ajá. ajá. Em, bueno, también habla un poco sobre las ventajas que tiene hacer un blog, que dice que él bloguea, estoy inventándome la palabra, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Dice, pues puede ser que la mayor parte de lo que haya puesto no tenga mucha utilidad, pero hay dos o tres cosas ahí que dice valen la pena. Y además dice, es un buen hábito para organizar uno el pensamiento, para compartir lo que ha aprendido. No a todo mundo puede ser que le interese, pero a algunos seguramente sí. Entonces, en general, él trata de decir que es una buena práctica y que aunque nadie lo lea, por lo menos uno mismo le ayuda a organizar lo que ha ido aprendiendo y puede volver sobre eso mismo para consultarlo. Ahí pone algunas consideraciones interesantes. Ok, bueno, y además yo pensé que era algo que les podía servir a ustedes, así como el profesor del cual vimos el video, que lo estaba enseñando justamente a un grupo de estudiantes de posgrado, que entonces ya empiezan a publicar y a generar documentos y tienen cosas que enseñar. Entonces, es algo a lo que se le puede dar mantenimiento. Entonces, espero que a ustedes también les resulte útil. Podemos ir volviendo sobre esto conforme vayamos añadiendo más cosas ya de R Markdown y de R, para ir resolviendo algunos de los problemas que hemos visto que todavía persisten, como por ejemplo de la internacionalización. Es una gran cosa que esta herramienta y que esta plantilla tenga para internacionalizarse. No siempre es tan fácil. En el otro generador que estábamos usando, nuestro generador de sitios, que es Jekyll, no es tan fácil. Por ejemplo, el que usamos siempre con Ginkgo Pages, hacer una página que esté en inglés y en español es mucho más complicado. Aquí me da la impresión de que es mucho más sencillo. Lo que hay que hacer, vamos a ver si lo encuentro. Debe estar en config. Sí, una parte es aquí en languages, entonces uno le define aquí todos los lenguajes en los cuales quiere que la página le aparezca. Para ver si yo había puesto una ahí como sencilla, para ver si la ubico, para que tengan idea. O sea, esa misma que estábamos haciendo en uno de los tantos ensayos que hice. ¿Será este? No, este no es.
será? Tal vez entonces no lo subí. Bueno, la cosa es que en algún momento le aparece uno ahí como un botón que le permite cambiar de idioma, pero no lo veo en los que hice. Eso ya lo abrí. Aquí, bueno, es algo así, pero este no es el que yo decía. Este es otro template, pero ven que este permite cambiar de, pero solo que no funciona. Es algo así, como que le da uno un botón ahí en donde uno puede cambiar el idioma, entonces mantiene unos archivos con todas las posibles traducciones a todos los idiomas que uno quiera y así es como mantiene el sitio. Y ese es en general el esquema que se usa ahora para traducir aplicaciones o sitios web. No es que uno va ahí modificando el código todas las veces que quiere cambiar algo, cambiarse un idioma, sino que mantiene entonces como las traducciones por separado, las hileras de caracteres, las etiquetas, y las aplica según el idioma que escoge el usuario. Aquí no lo puse. Ok, luego entonces volvemos sobre esto un poco más y espero que les haya generado interés y que ojalá les sea de utilidad. Hay otras plantillas, aparte de esta, de este que es un sitio como muy académico, hay algunos para organizaciones, para empresas y hay un montón más por si quieren ensayar algunas otras. Bien, vamos entonces con lo del curso, con lo del contenido para hoy, a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál es la sigla de este curso? 7. Es este. Correcto. Bueno, para hoy el tema es graficación. Aquí hay algunos enlaces a los datos que vamos a utilizar. Para este caso, para trabajar, lo que podemos hacer, estoy en Linux aquí, voy a pasarme a Windows. Y voy a abrir el RStudio. Estaba diciendo lo que podemos hacer es hacer un script en R e ir ensayando entonces algunos de los comandos que hay ahí. La idea es que tengamos como una idea general de las capacidades que tiene R en graficación, que son muy amplias, y después nos vamos a concentrar en algunas en particular. Ok, yo tengo esto, que son las clases. Voy a cerrar el proyecto. Híjole. Listo. Y voy a crear un archivo nuevo que va a ser simplemente un .r, o sea, un R-script. Y le puedo poner aquí a la hora de salvarlo algo así como clase 05 R graficación. Puede ser cualquier cosa, es simplemente para que lo puedan guardar. Y lo que es importante es que tenga un punto R al final, preferiblemente R mayúscula. Ok, en eso ya podemos trabajar.
Vamos de nuevo al navegador. Profe, Sí, es un RScript el que hay que hacer. un RScript, correcto. Ok, aquí están los datos que puse como ejemplo, entonces podemos irlos cargando para verlos una vez más, los casos de COVID-19, en este caso de Centroamérica y de Costa Rica. Son datos viejos, por cierto, pero ahora los podemos actualizar, si es del caso. Entonces, voy a ir comentando, bueno, tal vez puedo ir poniendo ahí algunos títulos como graficación. Estos son comentarios, esos gatos, porque es un punto R, esos símbolos de numeral, o sea, no son encabezados de R Markdown, porque este no es un documento R Markdown. Entonces, igual voy a ponerle aquí conjuntos de datos y voy a poner ahí la carga utilizando la función readCSV, readCSV sería, pongo. Lo más fácil es darle copy-paste. Lo voy a ejecutar. Bueno, hay dos maneras de hacerlo, o varias. La más fácil en este caso creo que es seleccionar esa parte y darle run. Entonces va a ir a esa dirección que está ahí y se va a traer el contenido de ese archivo. Y eso queda en la variable crCovid19, que es un data frame. Entonces lo pueden abrir de varias formas. Una es yendo aquí a este espacio en donde podemos ver las variables y dándole clic sobre ese espacio como el de la matriz. Ahí están los datos. Es un registro por cada fecha que en este caso, aquí lo puedo ordenar, llega hasta es que aquí no me va a salir bien ordenado porque está primero el día, pero creo que llega como hasta abril de este año. Y otra manera de verlo es con el comando view. View cr COVID-19. Lo ejecutan y ahí lo ven también. De hecho, cuando uno presiona aquí con el clic, lo que hace es ejecutar un view. Acuérdense de estar salvando. Mira, me pide. Profe, una consulta. Los datos son, bueno, los veo que es en CSV, pero los cargo al HIT o cómo fue que lo hizo, para Sí, saber de dónde vienen. sí, están en esa dirección. Usted los publicó. Yo los publiqué, correcto. Ok. Pero podemos cargar los nuestros también. Ahora tal vez podemos descargar los actualizados, entonces cada uno los carga en la computadora. Ok. Desde un archivo CSV, esos son los de Costa Rica y los otros son los de COVID Centroamérica, que son del Centro de Coordinación del CEPREDENAC. Los cargamos. Y aquí los voy a ver con el view. El run.
La estructura es un poco diferente. Bueno, esto ya lo hemos visto otras veces. Para cada país hay cantidad de fallecidos, de recuperados, de activos y de positivos. En este caso no está por fecha, simplemente hay un total por país hasta ese momento. Bien, entonces ya tenemos datos con qué trabajar, pero bueno, ya que estamos en estas, podríamos ir a la página del ministerio, por lo menos el de aquí de Costa Rica, y traernos los datos actualizados. Tratemos de hacer eso. Creo que ahí mismo yo había puesto la página del Ministerio de Salud, de donde los había bajado, entonces lo voy a abrir en otra pestaña. Y eso está aquí en descargas, en datos generales de casos COVID-19, o sea, el penúltimo. Entonces lo voy a descargar. Profe, nos pasa la dirección un toquecito. Es que... Es esa la que está ahí en la página, en la página del curso, donde dice Ministerio de Salud. Gracias, profe. Ok. ¿A cuál le debe descargar, profe? Al penúltimo, al que dice datos generales de casos COVID-19. Ok, gracias. Ok. Eso descarga un archivo CSV que debería tener exactamente la misma estructura que ese que acabamos de ver. Vamos a verlo. El mío me lo descargó en Downloads. Aquí está. 090721 CSV general. Entonces, para verlo, bueno, a mí me gusta siempre verlo con un editor de texto para verle lo de los delimitadores. Vean, por ejemplo, que aquí el delimitador no está con coma, como creo que era el caso del que yo subí. Aquí está con punto y coma. Y me imagino que las columnas que necesitamos como positivos, fallecidos y todo eso, espero que no hayan cambiado de nombre. Esto es algo que no sé por qué a veces pasa, que tiene a ratos coma y a ratos punto y coma. Ok, ese es entonces mi archivo. Está en download, en C, en esa dirección. Creo que C, users, MF Vargas, downloads. Y entonces vamos a trabajar con ese. Lo que podría hacer tal vez es usar este mismo nombre para la variable, pero sobreescribir lo que yo ya tengo. Vamos a ver, este tiene, nada más para poder comparar, este tiene 433 observaciones, o sea, tiene datos de 433 días. El nuestro debería tener datos correspondientes a algunos meses más. Espero que sea como 500 y resto. Ok, ¿cómo cargamos eso? En un archivo CSV. Ese Lo archivo. guardamos en la carpeta de trabajo y lo arrastramos con el nombre. Bueno, esa es una, sí. De hecho, puede ser en la carpeta de trabajo, eso podría simplificar las cosas de alguna forma. Y otra es poniéndole en el parámetro correspondiente toda la ruta, en donde está. Ok, hagámoslo así. Voy a sobreescribir entonces esa variable, CR COVID-19 es el resultado de aplicar read.csv. Aquí va el primer argumento, que es file igual a, comillas dobles o comillas simples, es lo mismo. Y aquí es donde tengo que poner la ruta del archivo en mi computadora, que no estoy seguro es C users mf. Profe, ¿son slash o backslash? ¿No sabe? Slash al estilo Unix, no al estilo Windows. Ok. Ya lo pongo.
Ok, esa es mi dirección, solo me falta el nombre del archivo. O sea, al revés de como me aparecen aquí. Hay una manera de dejarlo así como está, si uno se lo indica, pero yo creo que es más fácil cambiárselos. Y lo que me falta aquí es el nombre de mi archivo. Lo voy a copiar para no equivocarme. Ajá, ahí está. ¿Y qué iría en este parámetro, el del separador? Punto y coma. Punto y coma, correcto. Si no le pusiera nada, asumiría que es una coma, que es el separador por defecto, pero ya vimos que ese no es, entonces de fijo hay que meterle mano. Ok, entonces voy a ejecutar esto, a ver si se me carga bien y bueno, y se me modifica ese 433, podría ver la cantidad de variables, son 140 variables, 433, 140, acuérdense, a ver si eso cambia. Vamos a ejecutar. Ajá, tengo 551 y 142. Agregaron 2 columnas más. Después de cargar entonces el archivo que acabamos de bajar del ministerio, debe quedarles esos dos números. 551 observaciones, o sea, 552 días y 142 variables que vendrían a ser como las columnas de la tabla. Vamos a verlo por aquí. Se ve bien. De hecho, aquí está ordenado, porque sí recuerdo que este fue el primer día y vamos a ver hasta dónde llega. Hasta el día de hoy. Eso tiene lo que acaban de publicar seguramente hace un ratito. Hoy es 9, 7 de septiembre es hoy. Hoy es 8. Hoy es 8, entonces lo de hoy no lo han puesto. Bien, creo que con eso nos la jugamos. Tal vez esto, como ya no lo vamos a ocupar, lo podemos poner entre comentarios. Aquí supongo que en Code hay alguna manera de comentar. Ajá, que hay una opción que dice comment, un comment lines, y también equivale al control shift C. Entonces lo voy a aplicar y ya me queda. Voy a borrar esto para que no explica tanto. Tal vez podríamos darle sí algún título, algún comentario útil como conjuntos de datos. Esto sería COVID en Costa Rica. Y esto es COVID en Centroamérica. Bien, entonces tenemos aquí los dos conjuntos de datos que vamos a utilizar. Ya, por lo menos el de Costa Rica, está actualizado. Entonces me devuelvo a la página del curso. En donde habla un poco de los paquetes para graficación. R tiene muchos paquetes para generar gráficos. Aquí vamos a ver 3 y luego nos vamos a concentrar, bueno, dependiendo de lo que hagamos tal vez en el Plotly y un poco también en el ggplot2. Bueno, lo que tiene por defecto el R es un conjunto de funciones muy básicas para hacer gráficos, pero que todavía se usan. Hay varias maneras de accederlos, por ejemplo en este paquete que se llama Graphics, que yo creo que también está integrado en el paquete base de R, porque cuando busco una función me hace referencia a ambos paquetes. La cosa es que no es necesario instalar nada y ya uno lo puede utilizar. Luego tenemos el ggplot2, que es parte de esta colección que se llama Tidyverse, que he mencionado algunas veces y en la que nos vamos a concentrar a partir de la próxima lección o la que sigue. Es una colección de paquetes que está más orientada para utilizarse en ciencia de datos. ggplot2 yo creo que es tal vez el paquete más popular de todo el ecosistema.
de R. Y parte de su popularidad se debe a que tiene una base teórica bastante sólida para generar los gráficos, la cual está basada en este libro que se llama La gramática de los gráficos. Este sí no es gratuito, es un libro de pago, pero hay algunos resúmenes ahí con lo principal que yo en su momento les puedo pasar. Este libro es muy famoso y se usa no solamente como base del ggplot2, sino también de otros paquetes de graficación en R y en otros lenguajes de programación. Entonces, ese es como el marco teórico, digamos así, del ggplot2. Y luego tenemos el plotly, que es un paquete para hacer gráficos más interactivos. Es una biblioteca que fue originalmente programada para el JavaScript y que se ha portado a varios lenguajes de programación, como el R, el Python, el Julia y no me acuerdo si el Java también. Entonces, con la misma funcionalidad, digamos, puedo llamarlo desde varios lenguajes de programación. Ok, vamos a ver entonces algunos ejemplos de estos tres. ¿Cómo los instalamos? Estoy pensando si los instalamos uno por uno. Sí, instalémoslos uno por uno. Entonces, esto es mejor, diría yo, no ponerlo en el script para que no se ejecute cada vez que ustedes hagan el script. Lo que podríamos hacer tal vez es ponerlo entre comentarios. Entonces, instalación de paquetes y comenzamos con el ggplot2. Voy a copiarlo. Voy a poner esto de una vez entre comentarios para que no se ejecute. De nuevo, cada vez, si yo en algún momento hago source, no tiene sentido porque toma un rato, pero aquí lo podemos instalar desde la línea de comandos. Yo ya lo tengo. ¿Cómo fue eso, profe? ¿Qué de todo? ¿Lo instaló desde la consola o...? Así, desde la consola. Nada más ponen install packages ggplot2. Ok. Sí, en el comentario, por supuesto. Ujú. Pero lo pudo haber instalado o no, eso necesariamente no se tiene que meter en el script, sino que eso necesariamente se tiene que poner en la consola. No, si lo pones en el script, lo ejecuta. Igual lo puedo correr desde aquí. Lo que pasa es que lo va a estar instalando en cada vez que se corre el script. Exactamente. Por más que este sea un script que yo por lo menos aquí lo estoy corriendo paso por paso. Entonces no creo nunca correrlo así todo, pero Ok. just in case, solo por si acaso. Ok. Ok, y con los demás es lo mismo. Plotly. El que sigue, el deployer, yo creo que ya lo habíamos instalado. En todo caso, lo pueden verificar. ¿Cómo lo verifican? Si tienen un paquete instalado, le dan library, el nombre del paquete, sin las comillas en este caso, y si no da un error, puede ser que dé warnings, como en este caso, pero si no da un error, es que está instalado y bien. Ok, entonces instalan el plotly. Si es del caso, instalan también el deployer. Nada más lo voy a poner ahí para recordar. Igual lo pongo entre comentarios. Y bueno, esta es una manera de instalar todos los paquetes de Tidyverse, que por lo menos los 8 principales. Nosotros ya hemos instalado por separado 2. El ggplot ahora mismo y la clase anterior me parece que el deployer. Entonces, tal vez no vale la pena que ejecuten este porque no vamos a utilizar ningún otro paquete el día de hoy. Ok, una vez que están instalados, los cargamos. Eso serían se los hago todos de una vez. Son los primeros 4, el graphics, el ggplot2, el plotly y el deployer. Entonces, library. De nuevo, ese no lo instalamos porque ya viene por defecto. Library.
¿Qué pasa aquí? El teclado. No, soy yo. ggplotloss, library, deployer y library. Vean que aquí me equivoqué. Puse db deployer. Ese lo vamos a ver luego, porque las consultas que hacemos con el deployer me las transforma a SQL. Yo lo descubrí recientemente. Por eso seguro lo instalé y me sale. Pero es dplyr. Y creo que se pronuncia deployer. Y el otro es el plotly. Ok, ahí están los cuatro que necesitamos. Y puedo correr todos esos de una vez. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo apenas voy a cargar de esa librería, de las últimas que usted acaba de colocar. Ok. ¿Los demás? Bien. Ok. Recuerden, creo que esto lo habíamos visto en la primera lección, que para obtener ayuda sobre cualquiera de esos paquetes, entonces pueden utilizar el parámetro help ahí en la función library. Por ejemplo, esta es la ayuda en línea sobre ggplot2, que tiene un montón de funcionalidad. Y eso me lleva a algo que llaman Si me viñetas. pide, profe, Sí, si me pide reiniciar el R, le doy. sí, creo que ahí no queda más remedio. Profe, una pregunta. ¿En qué Ajá. momento instalamos el que se llama Graphics? No, no lo instalamos, viene con la instalación base de R. Ah, ok. Ok, ya están instalados. Y entonces veamos algunos tipos de gráficos. Primero es un gráfico de dispersión. Bueno, aquí vamos a ver el día de hoy, espero que podamos hablar un poco de gráficos de dispersión, ¿tiene tabla de contenidos? Sí. De gráficos de dispersión, de gráficos de líneas y de gráficos de barras. Algunos ejemplos en estos paquetes que hemos instalado. Entonces, aquí podríamos poner... Profe, vieras que cuando leí Library Spotlight me tiró un mensaje. No sé si es, ¿Qué dice? dice que the following object is masked from package, no sé qué, y me tiró 3 veces esa línea. Sí, creo que es la misma que a mí me salió. Está Sí diciendo... sale. Esa. Ah, ok, es que como lo tengo oscuro, a mí me lo tiran anaranjado, entonces tengo la idea, porque los errores también me los tiran anaranjado, entonces Ah, sí, lo que está diciendo es que ya estoy tiene traumado. lo que está diciendo es que tiene funciones que se llaman igual que en otros paquetes. Ok, Pero entonces que hay que diferenciarlas si uno tiene si tiene esos dos paquetes cargados y tener cuidado. Pero creo que de momento no nos afecta. ok. Bien, un gráfico de dispersión. ¿Qué es un gráfico de dispersión? Ahí les puse algunos enlaces a un sitio web en donde explica para qué se utiliza cada tipo de gráficos. Un gráfico de dispersión lo que hace es que muestra la relación entre dos variables numéricas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos variables. Una es Ground Living Area y precio de ventas. Creo que esta es el área, como el área que ocupa una casa. ¿Sí es eso?
O sea, ¿qué tan grande es la casa? Sí, profe, es como la superficie La habitable. superficie, ¿verdad? Ah, ok, vos sabes. Las propiedades. La superficie habitable, perfecto. Ok, entonces, bueno, la tendencia que se ve aquí es que conforme más grande sea esa superficie, entonces el precio de la casa tiende a aumentar. Eso es una de las cosas que podemos ver en este gráfico. Muchas veces cuando se utiliza, como dice aquí, se acompaña de algún análisis para obtener el coeficiente de correlación, que lo que muestra es qué tan dependiente es una variable de la otra, pero sin embargo eso no lo vamos a hacer en este momento. Ok, nos vamos a limitar a graficar. Entonces, tenemos varias variables numéricas ahí en nuestro conjunto de datos de COVID de Costa Rica. Por ejemplo, aquí estoy graficando los casos positivos contra los casos activos. Bueno, de paso, los gráficos que hemos hecho en algunas de las otras lecciones, como la relación que hay entre la distancia de frenado y la velocidad que llevaba el carro en aquel conjunto de datos que se llamaba CARS, esos también son gráficos de dispersión. Ok, entonces así quedaría. Bueno, ¿cómo hacemos un gráfico de dispersión? En el caso de Graphics, tenemos la función plot, que ahí les dejé la ayuda también, por si la quieren ver. Hay un montón de opciones, pero en su forma más simple, lo que tengo que hacer es pasarle las dos variables que corresponden a lo que yo quiero graficar. Entonces, me van a quedar, para este caso, los positivos, la cantidad de casos positivos en el eje de las X y la cantidad de casos activos en el eje de las Y. Creo que no es así como el mejor ejemplo, pero espero que dé alguna idea. Entonces, vamos a utilizar, bueno, y noten noten la notación, valga la expresión, que estamos tomando para las variables dos columnas del data frame de CR COVID-19. Y para denotar que vamos a utilizar una columna, entonces usamos la notación del signo de dólar. Esta es entonces la columna de los casos positivos y esta es la columna de los casos activos. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Ahí va. Bien, entonces decía, con Graphics usamos... Profe, por aquí yo no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, sí. Listo. Entonces, primero, lo que hay en CR, ¿cómo se llama la variable? CR COVID-19. Los positivos, ahí me va ayudando el editor un poco, contra, luego de ese mismo data frame, activos. Ejecutamos. Y vamos a ver si se ve un poco mejor cuando ahí está. O sea, conforme aumentan los casos positivos, aquí moviéndose en el eje de las X, aumenta la cantidad de casos activos. Estos bajonazos que se ven aquí, yo creo que es cuando el Ministerio de Salud actualiza la cantidad de casos recuperados, que eso lo va haciendo como en lotes, o sea, no va haciéndolo al día.
y desde hace algún tiempo, entonces como que no hay tantos recuperados, o por lo menos no hacen eso. La cosa es que sigue aumentando y ahorita estamos ahí como en 80,000 casos, más de 80,000 casos activos. Ok, ese es un gráfico de dispersión bastante sencillo. ¿Le funcionó? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces hay varias cosas que podemos hacer, algunas de las cuales ya las hemos visto para mejorar ese gráfico, como ponerle un título y ponerle etiquetas al eje de las X y al eje de las Y. Entonces voy a copiarlo así nomás como está. Creo que esto ya lo habíamos hecho, la primera lección. Ahí quedó. Bueno, hay un montón de cosas más que se le puede mejorar, como por ejemplo esto aquí esta notación científica que quedó en la cantidad de casos positivos, porque seguramente encontró muy grandes los números, pero de momento lo vamos a dejar así y lo podemos corregir con los otros paquetes, que dan, como van a ver, gráficos más atractivos. Ok. ¿Sí? A mí no me lo tiró con esa anotación. No, sí te aparecen los números. Bueno, aquí también aparecieron, aquí en el... Sí, Está bien, no importa. Puede ser por los tamaños de la pantalla. No sé, que yo lo tengo aquí en una resolución muy, muy gruesa. Y entonces a la hora de acomodarlo lo prefiere de esta forma. Pero si les aparecen los números, perfecto. Ok, entonces ahí está el gráfico de dispersión. Con estos datos es interesante ver también cómo es que funciona el asunto de las fechas y como vimos tenemos una columna ahí que se llama fecha. Pero también, como habíamos visto, habría que modificarla y cambiarle el tipo de datos para que funcione como una fecha, porque de momento es simplemente una hilera de caracteres, varias maneras de verlo. Vean aquí, por ejemplo, si abro la ventana y le pongo, me coloco sobre el encabezado de la fecha, ahí dice columna 1 tipo carácter. Yo necesito que sea fecha. Para eso entonces hago la conversión, como habíamos hecho anteriormente, de la columna de fecha mediante la función asDate y le paso como uno de los argumentos cuál es el formato que tienen esas fechas, o sea, dónde debe ir a buscar el día, dónde debe ir a buscar el mes y dónde debe ir a buscar el año. Le señalo también el separador, que es la barra, y con eso debería bastar. Esto debería ir entre comentarios para que no brinque. Y ejecutamos aquí. Ok, entonces vean ahora, si revisamos cómo cambió esto. Ya está primero el año, luego el mes y luego el día. Y bueno, me dice que el tipo de datos es unknown, pero tengo bastante confianza en que sí es fecha. Eso es porque es un tipo de datos más complejo, no es uno de los sencillos, como de aquellos básicos como entero o carácter. Ok, ahí lo cambió a fecha, entonces ya podemos utilizar esa columna como si fuera una fecha y, por ejemplo, graficar en el eje de las X, eso, la fecha, contra los casos positivos. Y eso me va a mostrar, como se pone aquí en el título, la evolución en el tiempo de los casos positivos de COVID-19 en Costa Rica. Le pongo etiquetas al eje de las X, al eje de las Y. Y vean que también estoy utilizando una función que se llama axis para formatear el eje de las X. Lo voy a hacer sin eso primero, dejando por fuera la función axis.
Ajá. Vean que nada más me pone como un punto central. Aquí donde empieza el año 2021. Ya he hecho perder aquí el eje de las Y. Ok, no tiene importancia. Entonces, para corregir, en este caso, el eje de las X, vamos a usar la función axis y básicamente lo que le estamos diciendo es que a la columna de fecha la formaté poniendo el día y esto que es B, que es eso es el mes. Ujú. El mes, pero en, ujú, En letras. Ujú. en letras, sí. Y lo está poniendo en inglés. Habría que buscar la manera de internacionalizarlo, pero en este momento no recuerdo cuál es. Ok. Ahí me varió. Entonces, el eje de las X. Y me da una A mí idea me salió en más. español Ah, sí, debe ser porque tal vez tenés el Windows en español o el y R en en español. minúscula. Ajá. Bueno, en español los nombres de los meses deben ir en minúscula, yo creo, ¿verdad? Profe, pero yo creo que no, porque a mí me sale en español y yo tengo mi compu en inglés y el estudio en inglés. Quién sabe qué estará buscando entonces, pero en alguna parte te detecta el español. Ujú. Ok, y luego se puede formatear mucho más, como para decirle exactamente a cuáles intervalos quiere uno que se lo ponga. Aquí lo está acomodando de, no sé, así como mejor lo encuentre. Bueno, pero bueno, lo importante es que me permite ver la tendencia de cómo va cambiando esta variable a lo largo de las fechas. Cómo se ha ido empinando, ¿verdad? En estos últimos días. Pucha, no deberíamos estar tan tranquilos. Ay, yo no estoy tranquilo, por lo menos. Lo estamos, ajá, yo creo que no. Ok, todo eso es con la función graphics. Veamos ggplot, que es una de las, como les decía, uno de los paquetes más populares de R, si no el que más. Cuando reviso en algunos sitios uno puede revisar cuáles son los paquetes más descargados. El ggplot siempre aparece o de primero o entre los primeros. Ok, en ggplot 2, que así se llama el paquete, hay una función que se llama ggplot. Y vean los argumentos. Profe, ¿Sí? ¿puedo preguntar algo de Claro. respecto al este último que corrimos? El pic, este que dice forms, ¿qué me está haciendo? Los tics son estos palitos que hay Las aquí. lineecitas. Ajá. Estoy diciendo que no lo ponga. Si le ponemos ok. igual true, Va a poner un montón de me lineecitas. imagino que sí. Vamos a ver. Sí, ahí se ve. Sí, no, se ve muy feo. Está muy feo. Por eso seguro se lo Gracias, profe. quité. Ok. Sí, porque está poniendo uno por día, que son muchos días. Entonces, debe haber manera de espaciárselos. Aquí cualquier cosa que uno se imagine se puede hacer en el gráfico. Ok, ese es un ejemplo con el paquete básico, con el graphics. Y vamos a ver el ggplot, okay, que es una función de ggplot2. Ok, primero, como primer parámetro, aquí va el nombre del data frame, en donde tengo los datos, y luego, dentro de la función ggplot, llamo a otra función que se llama AES. AES viene de aesthetics, como de estéticos, refiriéndose a los elementos visuales del gráfico. Okay. Esto es parte de esto que se llama la gramática de los gráficos, que es como una serie de operaciones comunes con las cuales uno puede construir un gráfico. Bueno, en este caso, en aesthetics, le vamos a poner cuál es la columna que corresponde al eje de las X y cuál es la columna que corresponde al eje de las Y. Ya no hace falta decirle que son de CR COVID-19, o sea, todo junto aquí, porque ya le pusimos todo el nombre del data frame, entonces sabe que tiene que ir a buscarlo aquí. Ok, luego los demás elementos, la idea es esta, más o menos con el ggplot2. Yo armo un gráfico básico que en
general se puede decir que es el canvas, aquí, nada más le digo, esta es la X, esta es la Y, y póngame un canvas, y luego le voy agregando los diferentes elementos, como el título, que va con una función que se llama ggtitle, la etiqueta en el eje de las X, que va con una función que se llama xlab, ylab, y luego le digo el tipo de geometría que yo quiero que me ponga ahí en el canvas, que en este caso es un punto, para que me quede justamente como un gráfico de dispersión. ¿Ok? Entonces, Profe, aparte de puntos, ¿qué otras opciones da? líneas o puntos, líneas, ¿qué más? Barra, me imagino. Barras, exactamente, correcto. Gráficos de pastel, todos los tipos, esos que se llaman, ay, que son como una cajita que tiene dos líneas hacia arriba y hacia abajo. Se usan mucho en estadística. Ahorita me acuerdo y ahorita podemos ver todos los tipos de geometrías. Vamos a ver, de hecho, si le damos aquí, recuerden que le pueden dar clic a todo eso. Puntos, a ver si me pone más. Estos son puntos también. Bueno, estos, con esas figuras geométricas, bueno, estos son puntos también, justo, pero con una forma en particular. Sí, se me ocurren líneas, barras, hay unos que se llaman lollipops, que son como unas barras que tienen una ruedita al final. Se pueden hacer también mapas con esto, aunque yo por lo menos no lo uso para hacer mapas, pero entonces hay un tipo de geometría que es como geográfica y tiene que haber muchos más. Bueno, y vamos a poner entonces esto. Esto es ggplot2 y ponemos un gráfico con fechas. Y este me lo formatea un poquito más. Esto quedó aquí, supongo que del otro. Vamos a ver si le doy borrar con la escoba. Y lo vuelvo a correr. No, que vacilón, siempre lo pone. Qué curioso. Deben ser datos perdidos, profe, porque sí sale, bueno, a mí me sale. Ah, sí, también. Ah, ok. Qué raro, ¿ah? Y profe, yo pensé que era como parte del gráfico, pero no, definitivamente son valores. Sí, habría que ver cuáles se están perdiendo. Y qué raro que en el otro no salieran. No, a mí sí me han salido en todos. Sí, a Ah, mí sí. también, el otro Ah, me entonces, salían. Ujú. entonces yo no me fijé. Ok, entonces sí deben ser datos perdidos. Ok, eso está. Es mejor que salgan en todos a que solo salgan aquí, me parece. Ok, este es el mismo gráfico, pero hecho con ggplot2. También genera gráficos estáticos, ggplot2, pero tiene una gran cantidad de variantes. Y ese modelo teórico que les estaba comentando lo hace muy popular, este paquete, esta biblioteca. Ok, vamos a ver más ejemplos. Bueno, aquí se explica eso, los diferentes argumentos. Ok, un ejercicio, modifique el gráfico anterior para mostrar los casos confirmados en el eje de las Y. Está muy fácil, yo creo. ¿Qué hay que hacer? ¿Alguna idea? Cambiar de donde dice positivos por
Confirmados. confirmados. Espero que se llame así la columna. Aquí no me está ayudando con la... Vamos a ver si de veras se llama así. Si no, hay que buscar. No, confirmados not found. O sea, hay que utilizar alguno de los mecanismos que conocemos para ver la estructura. Hay dos confirmados, profe, pero está confirmados de laboratorio y por Netso. Viene CONF-lab o Netso. Vamos a ver, pero vamos a ver más adelante, que yo creo que los uso todos. A ver si ahí lo encuentro. Activos. No, perdón, eso no es lo mismo. No, lo que está mal es la pregunta, porque confirmados es lo mismo que positivos. Es una manera diferente de llamarlos. Ok, pero podemos graficar cualquiera de los otros. Digamos, los fallecidos. Habría que cambiar el nombre del título también, porque queda Habría que cambiar el nombre positivos. del título, correcto. Casos fallecidos y en la etiqueta del eje también. También tira los puntillos esos. Sí. Tal vez tiene que ver algo con las fechas. O sea, vamos por 2, 3, 4, 5. Ya vamos a llegar a los 6,000. ¿Y cuáles otros teníamos? Nada más los recuperados. Recuperados. Recuperados no found, ¿cómo se llaman? Ah, está con mayúscula. Es otro de los problemas que tiene ese conjunto de datos del ministerio. Tiene algunas columnas con mayúscula y otras con minúscula. Y esto es sensible a mayúsculas y minúsculas. Lo mejor, cuando uno diseña el conjunto de datos, diría yo que es ponerlo todo en minúscula. Ok, ahí va subiendo. Vean que pega esos brincos aquí, que yo creo que son los que coinciden con aquellos bajonazos que vimos en el otro gráfico. Porque entonces actualizan la cantidad de recuperados, entonces se ve ahí una variación un poco más brusca. ¿Ok? Ahora pensemos que, supongamos que los queremos poner todos. Como dice aquí, si se desean agregar más líneas o más series de puntos, llamamos a la función plot para, y esto es con graphics nuevamente. Ah, mira, me brinqué esta parte yo. Ok, este es con graphics de nuevo. Perdón, es que Vamos a ir por donde dice gráfico de líneas. Sí, correcto, es que me brinqué el título de gráfico de líneas. Bueno, un gráfico de líneas es lo que muestra la evolución de una o varias variables numéricas, por lo general a través del tiempo.
Ok, entonces, en el caso de que queramos hacer el gráfico de líneas para varias variables con la función plot, es como dice aquí. Llamamos a plot con la primera variable, o sea, la primera línea, y luego agregamos las restantes series de líneas o de puntos con las funciones lines o points, según corresponda, o incluso podemos utilizar las dos. Entonces, en este caso, con plot llamamos para la cantidad de casos positivos. Además, vamos haciéndolo aquí. Voy a borrar primero. Para ver. Entonces hay una. Ven cómo con la línea se ve mejor qué fue lo que pudo haber pasado. Tal vez hay algún problemilla ahí en los datos. Qué raro, antes no salían. Bueno, ahí tengo entonces los casos positivos, que son los azules, y luego voy agregando todos los demás. Bueno, aquí corrijo lo del eje de las X que habíamos hecho anteriormente. Ahí queda formateado. Y luego voy a ir agregando cada una de las otras variables que me interesan. Activos, a este le pongo, vean que hay un argumento que tiene que ver con el color, call de color. En este caso le pongo red. Y se ve todavía peor. Y con los otros es exactamente igual. Solamente le pongo un color diferente para que yo pueda entonces diferenciar las líneas. Recuperados va a ir en verde y fallecidos en violeta. La otra posibilidad era negro, pero se confunde con los otros elementos del gráfico. Profe, en ese caso, digamos, cuando hace un primer plot y luego el siguiente es nada más caerle encima con líneas. Exacto. Más que quedarle encima, como que lo complementa o le agrega elementos. Ok, no hace falta como volver a poner plot, No, solo no, la primera vez. solo la primera vez. Así funciona este paquete. Ok. Profe, estos gráficos, digamos, quedan como estáticos. Estos son gráficos estáticos, correcto. Aún así, ¿Alguno de los... ajá. No, que si alguno de los que vamos a ver, no sé, se les puede hacer zoom o que cuando uno corre el mouse se pueda ver como una etiqueta, qué sé yo. Sí, con Plotly ya casi llegamos, creo. Ok. Ok, entonces estos son gráficos de línea, de varias líneas con graphics. Para ggplot2 es similar. Entonces, bueno, y aquí estoy utilizando tanto una geometría de puntos como una geometría de líneas. Esto es para que encima de las líneas queden puntos y quede como un poquito más remachado, digámoslo así. Claro que aquí no se nota mucho porque los puntos están muy seguidos. Pero para no ir haciéndolo uno por uno, entonces vean que a ggplot le paso como primer argumento el conjunto de datos con el cual voy a trabajar. Eso es común, por cierto, para todas las funciones de tidyverse. Lo primero es el conjunto de datos. Luego, con la función aesthetics, le digo en dónde va, a qué columna corresponde el eje de las X. Le agrego el título, la etiqueta del eje de las Y, de las X también. Y para cada variable le agrego las dos geometrías, la de línea y la de puntos, indicando el color correspondiente para que queden igual.
Y ahí están entonces las 4 líneas. Uy, pucha, qué raro que queda eso. Ven. A ver si esto me ayuda. No sucede en el de los positivos. En el de... No sé, en el de los positivos sí también. Si hay algún problemilla en los datos que hay que Solo el revisar. de fallecidos creo que no sale. Bueno, se ven unos puntitos por fuera, pero es el que menos tiene. Sí, es que ese como está en las cantidades son mucho menores que las otras. Digamos que cada día se mueren, creo que no hemos llegado a 100 personas todavía. En cambio, hay varios, puede haber de casos confirmados, hasta 3.000 hemos tenido en algunas ocasiones. Bueno, y este es el acumulado, además. Ok, pero se ve la tendencia, como todos van creciendo. Eso es, con ggplot2. Ok, uno sencillo también, modificar el gráfico anterior y aumentar el tamaño de los puntos. ¿Qué creen que habría que hacer? Agregarle así como color, algo que, no sé, alguna ¿Algún propiedad. argumento? Ajá, En GeoPoints, entre paréntesis, se agrega size y Ah. igual y un número. Ok, perfecto, eso. Algo Ya lo así había como... atravesado por... Ok, ¿cómo así? Ajá, igual, y yo, bueno, yo le puse 4 en unos para que fuera más grande. Ok, voy a dejarlo nada más en ese para ver qué efecto me da. O sea, en el de los positivos, y si me sale bien, entonces lo paso a los otros. Profe, vieras que a mí me sale un error en este último gráfico, que es para hacerlo más gruesitos. El anterior sí me los corrió bien todas las líneas de colores, pero en este me dice error in call graphics y dice C-palette 2, palette 2, coma null, y no me tiras gráfico. Ok, ya te presto Ok. la pantalla para que lo compartas. Pero vean de momento que aquí sí me hizo los puntos más grandes. Entonces, lo voy a simplemente poner en los demás. Size igual 4. Size igual 4. Size igual 4. Y size igual 4. Y así hay más atributos que uno le puede modificar. El tipo de fuente, la orientación de las etiquetas, que no sean puntos así circulares, sino que, como vimos, puedan ser algún otro símbolo como triangulitos o alguna otra cosa. En este caso no lo veo tan útil eso, pero puede que sí. Ok, ahí está entonces con un tamaño de 4. Listo, dejo de compartir para que veamos el error. Gracias. Ok, bueno, este sí me lo corrió bien y sí agregaba las líneas, pero cuando corría este último, me sale este error que está aquí abajo, que dice error in call graphics. In call graphics, Y eso está ahí, pues copy paste, ¿verdad? No sé dónde puede estar. ¿Eso fue antes de agregar el size o después de agregar el size? Ah, no, fue antes, sí. Fue antes, sí, para quitarse. O sea, no es el size. No. Lo voy a correr de nuevo, sí. Sí, por favor. Ay, ahora sí. Bueno. Sí, tal vez algo había pasado ahí, no sé. Bueno, gracias. Ok.
Profe, estaba buscando, pero no vi lo de agregarle como la leyenda. Sí Eso se no lo puede. tienen. Sí, claro. Pero hagámoslo en el otro, en el plotly, que Ah, queda ok. mejor. Igual aquí se puede también, pero para responder la pregunta que también hacía Ana Lucía de la interactividad. Vean que este es un gráfico interactivo, Ah, sí. que aquí yo puedo, por ejemplo, recorrer las líneas y me va diciendo cuál es la cantidad en cada uno de los puntos. Bueno, aquí yo lo pegué sobre un Markdown, entonces queda como una página web. Y este tipo de visualización es particularmente apropiada para las páginas web, que se espera que sean interactivas. Bien, no voy a entrar mucho en detalle en la sintaxis de Plotly, pero a grandes rasgos, vean que tiene una forma similar a las otras que hemos estado viendo, particularmente a ggplot, porque según entiendo esto también está basada en esta biblioteca también está basada en la gramática de los gráficos. Entonces, primero le digo cuál es, de dónde agarra los datos, luego cuánto vale la X, cuánto vale, o sea, cuál es la columna correspondiente a la X, a la Y, luego les explico qué significa la tilde que hay aquí. De momento nada más pongámosla. Luego las etiquetas, el tipo de gráfico, scatter, o sea, de dispersión, las geometrías que quiero poner, en este caso van con este parámetro que se llama mode, son las líneas, y aquí le pongo el color a la primera línea. Entonces funciona similar a cómo funciona el ggplot. Ahora, vean que los otros componentes, bueno, igual estoy poniendo un add trace que viene siendo similar a aquellos geomline o geompoint y que estaba encadenando mediante un símbolo de más. Aquí en lugar de los máses estoy utilizando esto que creo que ya había comentado, que se llama un pipe. Este es un concepto que yo creo que viene del sistema operativo Unix, en donde se usa mucho, y es para pasar datos entre procesos. Pipe quiere decir en inglés tubería. Entonces es como decir, tome todos los datos que le genera esto y mándelos por este tubo a este otro proceso, al add trace. Luego agarra todo junto, lo vuelve a mandar y ahí va uniendo funciones y funciones. Luego, cuando veamos tidyverse, espero que quede más claro. Para que se vea bien, para que vean el efecto, entonces voy a irlo corriendo paso por paso, tal vez pipe por pipe. Voy a poner aquí, ya se me desordenó este documento. En parte es por tener el font así tan grande. Voy a poner plot light. De nuevo, esta es una biblioteca que viene de JavaScript y que se tradujo a otros lenguajes, más o menos como el leaflet, que también tenemos una traducción, digamos, de leaflet para R. Entonces, lo voy a hacer así, nada más la primera parte, sin el pipe. Y eso me va a generar el gráfico base. ¿Mm? Y, bueno, sí me pone por defecto esa funcionalidad de que me permite ir recorriendo la fecha y el valor correspondiente. O sea, cuál es el valor en el eje X, fecha, y cuál es el valor en el eje Y. En este caso es la cantidad de casos. Son los casos acumulados a esa fecha. Bien, entonces ya tengo la primera variable y a través del pipe voy a ir agregando la graficación de las restantes con la función addTrace. Entonces, esta función recibe la columna de donde va a tomar la información, qué etiqueta va a poner esto es la leyenda que preguntaba Marcelo, la geometría que voy a utilizar, esto es mode, y el color. Estos son los activos y van en rojo. Entonces voy a copiar, tomando en cuenta ese espacio, el pipe, el add trace y ahí hasta el segundo paréntesis antes de llegar al pipe, que luego lo utilizo.
Ajá. Y en este caso tengo que correrlo todo junto, yo creo, para que entonces el juego de los pipe me funcione bien. Y ya tengo entonces 2 líneas en mi gráfico interactivo y él solito me va poniendo ahí la leyenda, que luego tal vez se la podemos cambiar de posición para que no coincida con eso que nos está saliendo. Y las otras 2 variables es exactamente igual. Las voy a poner todas juntas. Los activos, entonces sería a partir de aquí para poner los recuperados, luego los fallecidos y luego hay una sección que se llama layout para poner algunos parámetros generales. Okay. Entonces aquí va una etiqueta en el eje de las X. Esto había dicho yo que era la etiqueta. No, es la etiqueta, pero no de los ejes, de lo que aparece en la leyenda. Ok, este sí es el título de la leyenda del eje, cantidad de casos, el eje de las X y el eje de, eje de las Y, cantidad de casos y eje de las X, fecha. Luego aquí va la leyenda, se le ponen 2 posiciones, la X y la Y, que tienen un mínimo de 0 y un máximo de 1. Ahorita ensayamos con eso. Y este modo de, este argumento hover mode con un modo de comparar, que lo que hace es que me presenta juntos los 4 valores de las variables. Bien. Vamos aquí. Y Profe, antes cuando tenía solo una variable le salía la fecha, cuando se atravesaba así como interactivamente, y luego cuando ya está todo lo que sale son la cantidad de casos. no aparece la fecha. No, por aquello. Ok. Ajá. Y ya. Vamos a ver. Pero a mí sí me aparece la fecha. Sí, a mí también abajo. No más que aparece más abajo. Ok, sí, ya la había. Es que sí, antes aparecía a la par, pero ya vi que sale como en grisito o algo así. Exacto. Sí, mejor así pienso yo. Porque diferencia el valor del eje de las X de los valores que hay en las Y. Ahí se puede ver que el 9 de julio hay un error porque es donde uno de los brincos que hace. Exacto, sí. Habría que ver qué fue lo que pasó ahí. Y es que aquí no aparece porque el conjunto de datos que utilicé para generar la página era anterior a esa fecha. Hace tiempo que no usaba esos datos, los actualizaba, la verdad. Y sí, Tiene que ver en una fecha repetida. Tal vez va por ahí la cosa. Entonces, y los valores son distintos. Por eso sale un punto ahí perdido. Esa es la Tal causa. vez, o tal vez a la hora de corregir la fecha, ahora cuando lo corregimos al principio. Sí. Bueno, pues si estaba en otro formato, puede ser que haya dado problemas. Sí, que hayan puesto una fecha el mes primero y después el día y el Correcto, algo así, por el lo estilo. corrigieron y lo hicieron mal. Ujú. Bueno, entonces pueden ver este que está más bonito y es la misma idea. Y estos son los gráficos interactivos con el Plotly, que uno puede poner así justamente como aquí, en una página web. Cualquiera de esos gráficos que hemos visto con Markdown, lo metemos en un documento RMD y luego lo podemos publicar en Netlify o en Keyhole Pages o en cualquier otro lado. Y algo similar podemos hacer con los mapas y con otros elementos como tablas. Entonces, hemos visto ya ejemplos aislados de 3 bibliotecas, el Graphics, que es, digamos, la clásica, que viene con cualquier distribución de R, luego el ggplot, que es el que está basado
es famoso, quiero decir, porque está basado en este libro de la gramática de los gráficos, y el Plotly, que se caracteriza por la interactividad. Y hay otras bibliotecas, muchas otras más. Bien, rápidamente veamos los gráficos de barras para tener ahí un par de ejemplos. En el paquete básico, el de graphics, tenemos la función barplot. Aquí lo que va es un argumento que se llama 8, que lo que tiene es de dónde va a sacar la altura de las barras, o sea, la cantidad que corresponde al eje de las Y. Y luego, de dónde toma los nombres de cada una de esas barras. Luego el XLab y el GLab para las etiquetas de los ejes, y el main para el título de todo el gráfico. Entonces, poner aquí, cerrar. Sí, gráficos de barras. Sea COVID-19 positivos. Me faltó aquí. Ahí anteriormente como que Sí. se modificaron. Aquí hay sí, se me olvidó ejecutar este código, que lo que hace es ordenar de menor a mayor. Eso es porque se recomienda, como dice aquí en este enlace, que cuando uno genere un gráfico de barras, las barras estén ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor, en lo que tenga más sentido, ya sea que sean horizontales o verticales, a menos que haya algún orden implícito en las barras. Digamos, si son, qué sé yo, los meses del año, los días de la semana o algo así por el estilo, tal vez podría ser mejor conservar el orden que ya tienen por naturaleza esos datos, pero en este caso, como también vamos a poner datos de países, es mejor que queden ordenados para así apreciar mejor cuáles tienen más casos o cuáles tienen menos casos, en este caso. Estamos hablando del COVID. Bueno, el código que aparece ahí para ordenar los datos, no voy a entrar mucho en detalle porque es un método como un poco anticuado, y yo creo que cuando veamos tidyverse todo eso va a ser mucho más sencillo, pero en resumen lo que estoy haciendo es creando un data frame nuevo que se llama sea positivos.ordenado. Lo que voy a graficar son los datos positivos, a lo cual se le aplica una función order, y este parámetro de decreasing lo que hace es indicar que va en orden creciente, o sea, no decreciente, o sea que va ascendente. ¿Ok? Y luego genero otro data frame que está ordenado con base en ese que acabo de generar y que era como un intermedio. De nuevo, no se preocupen mucho por entender esta sintaxis, porque vamos a ver otras maneras más fáciles de hacerlo, pero lo podemos emplear nada más para ver el gráfico de barras. E incluso lo podemos correr todo junto. Ahí está. Ahí están ordenadas como estaba en aquel momento la cantidad de casos positivos. Pues el de los casos confirmados. Aquí está el mismo caso, el mismo ejemplo, pero con ggplot2. Geomcall era el de barras, o sea, la geometría para las barras. Y aquí le estamos agregando un ejemplo, un caso, un elemento estético.
que es la cantidad de casos en la parte de arriba de la barra. Voy a ponerlo así. Profe, el fondo ese es el parámetro que dice VJust. A ver. El fondito que se le ve así en el... No, esa es la justificación. Tiene que ver algo con la justificación vertical. Lo más fácil es, bueno, ver la documentación es lo que deberíamos hacer, pero otra cosa que podríamos para experimentar es precisamente cambiar el valor. Digamos, le voy a poner 0.8, pues voy a ver si le llego por ahí. Si no, hay que leer. ¿Qué cambió? Nada. creo que el ancho, no sé si fue el ancho. No. Vamos a ponerle menos 0.8. Es la distancia del texto respecto a la columna. Yo creo que Sí, a la yo creo que barra. es eso, ¿verdad? Entonces, si le Sí, pongo, fue eso. 2 aquí, pero ¿por qué en menos? Voy a ponerle menos 2, a ver qué Sí, pasa. yo le puse color ahí y lo que me cambió el color fue el color de las letras, de los números. Entonces, el fondo es ya el ggplot. Como el Porque canvas, ¿querés decir? sí, el fondo que se ve atrás es que, digamos, en el anterior está en blanco. Ah, sí, esto es del ggplot. Ajá. Ok. Sí, como esta cuadrícula. Ajá, Ok. correcto. Es un Profe, gráfico. Ajá. si yo le quisiera cambiar el color a las barras, no se puede. Sí, claro, pero vamos a ver si lo cambiamos. Así, Geom Call. Y si le ponemos, vamos a ver, yo creo que es aquí. AES Call igual a ponerle red. No le gustó. Falta una. Cambio, Bueno, pero el borde. cambio el borde. Tal vez entonces es fill. Lo más fácil. Si no queremos ver la documentación. ¿Alguien lo encontró? Sí, es con fill. Es con fill. Ah, bueno. Igual el sello green. ¿Y qué les pasó? No. No, es que fill es para otra cosa. Ahora vamos a buscar. ggplot 2 bar. Y sí me lo hizo, pero que me lo puso verde. Sí, todas. Que yo creo que bar plot. Vamos a ver. A mí con el film me agregó un espacio al lado derecho que decía color white y fill green.
Pero vos le pusiste también el otro col, Ana Lucía, o solo fill. No, le dejé el de rojo, y luego le agregué el fill dentro. Fill Street View. Ah, pero no le pusimos el AES. Vamos a ver si es por eso. Profe, Voy a yo quit- solo le puse fill, sin Ajá. el primero, y me queda bien. Sí, verde. creo que... El problema es que, digamos, en red, ahí cierra un paréntesis y luego, por aparte, digamos, ahí le tiene que salir verde. Bueno, si le pone verde. green. Es que el fill lo tenía dentro de la AES. Sí, que en ese tiene que caso ser- no. O había que hacerlo diferente con el AES o... Ahí está. Mm. Lo de fill es para que tome algún atributo y con ese tome, bueno, de la otra forma en la que lo estábamos haciendo, para que con base en algún dato, entonces cambie el color, aunque eso tiene más sentido en otros tipos de gráficos. Ok, y creo que con eso entonces llegamos al final. Luego vamos a seguir la próxima lección con más ejemplos de gráficos. Recuerden que en la bibliografía del curso, ¿dónde me fui? Está el programa aquí. Hay un libro que habla mucho sobre los gráficos. Es este que se llama rgraphics.org. rgraphics cookbook, que está en rgraphics.org. Y ahí hay varios ejemplos de varios tipos de gráficos, de barras, de líneas, de dispersión. Estos somos más o menos los que hemos visto. Quería ver si está el que yo decía. Bueno, en general es un conjunto de ejemplos con gráficos, entonces lo pueden ir revisando. La próxima lección vemos algunos más y vemos si podemos comenzar con Tidyverse. ¿Alguna pregunta? Por el momento todo claro, profe. Ok, si no hay más preguntas, entonces podemos terminar aquí. Y los que tuvieron problema con la tarea, quédense un momentito, por favor. Claro, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Ok, noches. Está profe, bien. gracias. Muchas Buenas noches a gracias. todos. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas buenas noches a noches. todos y a todas. Voy a... Chao. Hasta luego.